Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. José Luis Gómez, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Muy aquí. bien, viendo las estrellas. Qué bueno. Las ¿no? estrellas no se ven si hay luz. No, no se ven. ¿No? Curioso que parece que no hay. Sí hay, ¿no? pero y cuando no. vas a un lugar así como que estás, me ha tocado algunas veces yendo a la sierra, que se nos ha hecho regresando de noche, así, que pasas por lugares donde no hay ni una farola en ningún lado, ¿no? Y nos hemos parado específicamente porque dices, wow, Sí, ¿no? tiene mucho que ver con el tema que vas a tocar, porque si quieres apreciar las estrellas, tienes que quitar la luz Claro, eléctrica. Claro. Entonces, todo el mundo buscamos nuestras zonas luminosas, ¿no? Como que nos sentimos más seguros, presumimos más nuestra luminosidad, pero al oscuro le corremos. ¿Cuáles podrían ser nuestras zonas oscuras? Bueno, por un lado, todo lo que Jung, por ejemplo, le llamaba la sombra, ¿no? Decía, ¿qué es la sombra? Pues todo eso que no nos parece bien ni de nosotros mismos, ¿no? Vamos a suponer, no sé, que alguien haya engañado a su socio económicamente, ¿no? Y sea un tema que internamente lo trae rondando y dice, bueno, pues es que así es que pues él hace menos, o invirtió menos, o yo llevo toda la vida, pero al fin y al cabo no estás contento contigo. O sea, y no sabes que estás actuando mal. Claro, Okay. y no vas y le dices a todo el mundo, fíjate que le robé a mi, o no sé, mi mujer tenía el patrimonio y yo fui y me lo gasté en Las Vegas y bueno, hice bien porque me lo merezco. Bueno, pero no lo puedes decir en público porque a ella no le parece bien y porque tú mismo dices, pues la verdad no está bien. Mejor se lo hubiera pedido o lo hubiera avisado. O sea, nosotros sabemos cuando actuamos mal. ¿Para qué nos hacemos, no? Bueno, sabemos, pero también hay una cosa, que el autoengaño es una facultad que tenemos como humanos. O sea, tú te cuentas el mismo cuento 30 veces y ya a la 31 pues ya es verdad para ti. Hay quien a la tercera se la cree. Sí. Entonces, creo que las zonas oscuras, y por eso habitar nuestra zona oscura, vamos a poner este concepto de habitar, y ahorita te explico por qué, ¿no? Vamos a suponer que a ti te venden un departamento, ahora y te dicen, mira, Amelia, este es maravilloso y esto, y te hacen un render como hacen ahora y te lo ponen tan bonito que hasta ya te pusieron a ti entrando y estás y dices, wow, ya me ¿no? vi. Esto es la maravilla, esto es, pero nunca has entrado, nunca lo has visto. Bueno, a veces no existe el departamento. A veces no existe. Claro. Entonces, ¿qué significa habitar? Significa entrar, estar, vivir, tocar. Oye, este baño me habían dicho que el espejo, pero este espejo no. No, es que el que viene en el modelo, pero claro, luego no te preocupes, te lo cambiamos. Oye, pero esta pared no estaba así, parece que. No. Entonces, habitar te hace entender. Habitar las zonas oscuras es decir, darme cuenta que sí hay cosas de mí que me avergüenzan, que me generan culpa. ¿No? Cosas que hemos hecho y que nosotros, para nuestra propia moral, para nuestra propia ética, no están bien, ¿no? Entonces, habitar eso, porque digo, ¿qué solemos hacer? Pues huir, ¿no? Huir o negar, ¿no? Bueno, no pasa nada ya, ¿no? Digamos, vamos a casos extremos, ¿no? Tú estás en una tristeza profunda y alguien te quiere consolar. Y lo primero que te dice, bueno, pues ya. Y tú dices, pues ya, ¿qué? Ya, ¿qué? O sea, si tengo esta tristeza, claro. ¿qué hago con ella? Claro. ¿No? Pero a lo mejor socialmente no está bien visto. Vamos a suponer que tú vas a, no sé, a una sesión que hay hoy de mujeres exitosas y emprendedoras de Querétaro y dicen Amelia Cove, que es la mujer más optimista, que lleva tantos años, y llega Amelia diciendo, ay, tengo una tristeza que no sé hacer con ella. Pues no va con el tema, dirían, oye, Amelia, no es ese el guión, ¿no? Entonces Amelia dice, pero es que me dijeron que hablara de mi honestidad, de mi vida, y eso es lo que me fluye hoy. Bueno, eso que podría ser tu zona en ese momento, tu zona oscura,
que no tienes por qué tampoco exhibirla, que puedes decir, bueno, lo importante es que yo la conozca, que yo la sepa y que yo sepa qué hacer con ella, ¿no? Porque además, en ese ejemplo, que seas una persona optimista no quiere decir que no tengas momentos de tristeza. Claro. No quiere decir que no te duela la enfermedad de un hijo, no quiere decir que no te enojes, o sea, todos pasamos por estas emociones, claro. y somos humanos. Vamos a hacer una pausa. Te voy a dejar con el porque ya sabes que aquí la pausa es pausa y no podemos alargarla. No nos tardamos, regresamos, estamos viendo qué tanto habitamos nuestras zonas oscuras con José Luis Gómez. Continuamos. Estamos de vuelta. Habitar nuestras zonas oscuras. Ajá. Si ya sabemos que las tenemos, no podemos vivir así como que, ay, no es cierto, es el cuartito de lo prohibido, no puedo entrar ahí. ¿O qué sugieres tú? Bueno, te voy a decir de dónde tomé esta parte de habitar ahorita y entonces una sugerencia, ¿no? Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica actual, que yo les recomiendo, búsquenla en YouTube y escúchenla porque ella explica toda la neurociencia de una manera muy fácil de asimilar. Ella, en el último libro que escribe, que es El puente donde habitan las mariposas, hace un relato de Heidegger, del filósofo, ¿no? Y Heidegger, a su vez, toma de un tal George, ya llegará después. Bueno, ahorita llega, ya sabes cómo funciona eso. Steiner. Y Steiner escribe una pequeña novela que dice el retorno de Hitler a San Cristóbal. Entonces es una novela donde inventa que 30 años después, se supone, de la muerte de Hitler, dice, Hitler no está muerto, Hitler está en el Amazonas, se fue a refugiar allá. Y justo era en la época también en que llevaron a Adolf Einstein, ¿te acuerdas?, a juzgar a Jerusalén, que está Hannah Arendt. Bueno, es toda una historia así de los filósofos. Pero Heidegger ahí escribe, porque le mandan dar una conferencia sobre cómo reconstruir Alemania después de la guerra, físicamente, ¿no? Y entonces él habla en una conferencia que dice, construir, habitar y pensar. Y entonces al hablar de habitar dice, ¿qué es habitar y qué es no habitar? Y cuenta este relato de Hitler. Entonces dice que una gente dice, pues vamos por él al Amazonas y lo llevamos a Jerusalén a que lo juzguen, porque tenemos mucho que aprender de esa mente, ¿no? Incluso está con un psiquiatra Hitler, ¿no? Tenemos mucho que aprender por qué hizo eso. Entonces, ¿qué representa Hitler? Todo lo malo. Todo lo malo, lo peor que te puedas imaginar. O sea, si te dicen a ti, Hitler y la Madre Teresa, lo malo y lo bueno, ¿no? Pero entonces la reflexión de Heidegger es, ese Hitler está dentro de ti. Ese traslado a San Cristóbal, o sea, ese llevarlo a un pueblo, para de ahí llevarlo a Jerusalén, es reconocer que está ahí y que hay que trasladarlo, o sea, que hay que ponerlo en un lugar donde podamos saber qué pasó. Entonces dice, bueno, tu propio Hitler, cuando lo quieres trasladar, ¿qué empiezas, no? Que hay en una selva mosquitos, lo tienen que transportar, ya es viejo, lo tienen que llevar, ya, luego le preguntan y ni se acuerda y ni sabe. Entonces dicen, bueno, ¿y merece la pena todo eso oscuro y negativo ponerlo en la mesa? ¿Merece la pena que Amelia reconozca que hay cosas que le dan vergüenza y culpa? ¿Para qué? ¿Para qué traerlo? A lo mejor ya dejar que se muera. Sí, pero el asunto es que no se muere. Entonces la cuestión es, sí merece la pena porque ilumina. Sí merece la pena no desde el castigo, no desde la culpa, no desde la vergüenza, no para decir, sí, soy muy tonta, soy muy mala, es que sí, he actuado mal, me arrepiento, que Dios me perdone. Perdón, le pegué el golpe al micrófono. Entonces, la idea es reconocer que soy un ser humano, que los seres humanos tenemos esto, en el intermedio hablamos de las emociones, sentimos, pensamos, tenemos un cuerpo, somos frágiles, somos fuertes, que de repente nos enoja algo y nos enfurecemos y el otro ni nos conoce, dice, por Dios, ¿con quién estoy? ¿No? A mí hay mucha gente en terapia que me dice eso, si es que estoy
casado o casada con alguien que no conozco, llevo 35 años. No, espérate que se divorcien, no sé, menos lo vas sí. a conocer. Entonces, se te todo aparece esto, el diablo. Claro, todo esto es traer esta parte y no traerla porque la tenga que exponer. O sea, ese puede ser un punto. A lo mejor a alguien le puedo decir, a mi pareja o a un gran amigo, o a alguien le puedo decir, fíjate que yo hice esto y la verdad me persigue, ¿no? Entonces es como decir, primero te lo puedes decir a ti, entonces hay ejercicios, puedes escribir, ¿no? Puedes decir, a ver, ¿qué cosas hay que de verdad no me atrevo a decirlas en público, ni siquiera pues a la gente que conozco, ¿no? Cosas relacionadas con el sexo, que no te atreves a decírselas a nadie, cosas relacionadas con el dinero, Sí, ¿no? hay temas como prohibidos, ¿no? Como que no se habla de eso. No, y no se habla porque tú tampoco quieres traiciones. hablar, ¿no? Porque Sí. Vamos a suponer... Porque te van a señalar, ¿no? finalmente. O vamos a suponer, tú tienes una conciencia diferente, iba a decir avanzada, pero para que nadie se sienta mal, ¿no? Diferente No, de hazme la buena. de la cuestión religiosa. Sí. ¿no? Vamos a suponer que tú dices, pues fíjate que en este concepto no creo. No creo porque me parece que es una manipulación, que es de una época mitológica, que son cuentos, ¿no? Pero sí creo en esta otra forma. Vamos a suponer que estás en un grupo de amigos y amigas que todos son muy creyentes en eso que tú Y ya de la no misma crees. religión, además. Y que además han sido tus amigos por tiempo. Sí. Y que además te invitaron con gusto a ese café. Y tú sacas el tema porque te salió ahí, porque escuchaste, ay, fíjense que fui, no sé, a un retiro de... Y te dicen, ¿pero cómo? Sí, bueno, pero es que esto... Pero, a ver, entonces tú ya no te crees esto y lo otro, y tú dices, pues no, eso ya no me lo creo. En algunos ambientes, bueno, a mí me ha pasado que en algunos ambientes digo, ay, Dios mío, ojalá que no salga el tema. Sí, porque Ojalá o mientes que no me o te pregunten. ponen tache. Claro, Sí. o te ponen tache o de alguna manera entras en algo que tú no quisieras, por ejemplo, que te dejan de hablar, que te dejan, y tú dices, pero yo no, o sea, mi cambio en esta estructura o en esta creencia no implica para nada ni la amistad, ni el respeto, ni que yo esté en contra de ellos, ¿no? O sea, Sigo siendo pienso una de otra buena persona, manera, pero ya claro. no creo en esto. Sí. Claro, ¿no? O sea, como, no sé, alguien, por ejemplo, se divorcia y dice, pero bueno, nosotros somos las mismas personas, ¿no? O sea, ¿por qué ahora ya si invitas a uno no puedes invitar al otro? ¿Por qué? Entonces hay cosas que son a lo mejor de sentido común que dicen, bueno, es incómodo porque ellos no quieren estar, Claro. para que los presionas, pero por otro lado decir, bueno, pero tú los puedes invitar y ellos que decidan si quieren ir a la incomodidad o no. Pero entonces dices, todo eso son zonas oscuras, o sea, son habitaciones, ¿no? Que, ¿te acuerdas el otro día que hablamos de del museo desordenado? Que son salas de nuestro museo que no queremos abrir porque son o dolorosas o incómodas o que nos causan este tipo de, a lo mejor, de conflictos, de relaciones, etcétera, y que nos damos cuenta que los secretos generalmente causan pues, cosas que no nos gustan, llámale tumores, llámale dolores, llámale tensiones en el cuerpo, en fin, se transforman en síntomas que no son agradables, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy bueno habitar estas zonas, o sea, abrir la puerta, entrar, decir, sí, esta parte a mí me cuesta aceptarla, pero sí es mía, ¿no? Pero es diferente entrar, ver todo lo que hay en esa oscuridad y salirte, porque hay quien se puede quedar adentro del cuartito oscuro, ¿no? Y ahí me gusta diferente. una frase de un maestro Yalix, que un jesuita, ¿no? Que decía, al oscuro hay que entrarle con una mirada amorosa y breve. Me gustó, claro. Amorosa y breve. O sea, Sí. ¿qué significa amorosa? Amorosa significa, cuando yo amo a alguien, ¿qué quiero? Su bien. O sea,
si yo amo a un hijo, yo quiero que se desarrolle, no digo, ay, te amo tanto que quiero que estés aquí conmigo y que no te vayas, ¿no? No. Es un egoísta, es un amor Si amo egoísta. a un alumno, por ejemplo, pues quiero que me Que supere. crezca y que sea no mejor digo, que yo. ay, no, que no vaya a Que ser eso más pasa que mucho yo. con los jefes, ¿no? Claro, no. Por ejemplo, no si soy sepan un más buen que yo, líder, claro. yo quiero que todo mi personal se desarrolle y crezca, Claro, ¿no? por supuesto. Y en ese crecer de ellos puede ser que yo me vea más chiquito, pero yo como sé quién soy, no me importa cómo me vean, ¿no? Porque yo digo, yo sé que soy igual de grande. O sea, eso a veces lo refiero muchas veces cuando alguien me dice, no, me bajaron la autoestima. ¿Cómo te la bajaron? No, después de tantos años que llevo con mi jefe, un día me dijo, ay, siempre has sido un pobre idiota. Y ya, y le digo, ¿y eres más idiota que ayer, que no te lo había dicho? No, pues, bueno, pues entonces sigue siendo el mismo, ¿no? Sí. O sea, lo que cambió es la opinión del otro, que a lo mejor llevaba los 30 años con esa opinión y hasta hoy se atrevió a decirla. ¿Qué Pero, tanto permites que la opinión de los demás te afecte? Claro. Entonces, Claro. esta mirada, esta entrada, ¿no? Quiere decir, entro al cuarto oscuro, me encierro y me quedo ahí, ¿no? En mi culpa, en mi vergüenza. ¿Cómo dijiste? Amorosa y breve. Amorosa y breve. Me gusta. Una mirada, pero es Amorosa. una mirada. Cuando no me atrevo a mirar en mi interior, con esa mirada, o en habitar esto, lo que hago es buscar afuera la respuesta. Y entonces afuera, ¿dónde está? Pues en las redes, en el chisme. En las drogas, en las el alcohol. drogas, exactamente. Y ahí no está la respuesta, ¿no? Ahí está no la va a encontrar el consuelo, ahí está pues la morfinita José que te Luis pones. Gómez, muchísimas gracias. Nos dejas tarea siempre y me encanta. Que te busquen, Sí, que sí. se inscriban los que todavía están Que se iniciando el inscriban, de curso. hecho, que pueden preguntar por el diplomado. Estamos, todo esto que vemos aquí, como les digo, aquí vemos el, ¿cómo se llama eso? El tutorial. Ajá, aquí es en el tutorial diplomado y allá es... lo practicamos, hacemos, ya se ve, es un tutorial de cómo hacer una mesa como esta y allí la hacemos, Ahí la ¿no? hacen. Y vamos a empezar también, por si alguien está interesado, bueno, va a empezar Ileana, mi esposa, una sesión semanal de musicoterapia contemplativa. Esto es una maravilla, a mí es algo que me encanta. Sí, no. Es una musicoterapia que te lleva a la meditación, o una meditación con musicoterapia, música muy selecta. Va a ser los miércoles a las 10:30 de la mañana. Por si alguien está interesado, igual que me hable y yo ya le digo todos los datos, ¿no? 442-156-1037. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias José a ti. Luis. Ya hizo el testamento, todavía está a tiempo, así es que Eric Espinosa ya está con nosotros. Se va septiembre, pero el testamento se queda. Y se va a quedar para toda la vida, yo creo. Eric, ¿cómo estás? Así es. Qué gusto verte, Amelia. ¿Desde cuándo existen los testamentos? Ay, candado. Te la dejo de tarea, no te preocupes. Esa sí fue una muy buena pregunta, pero nuestro Código Civil de 1800 y pelos ya lo traía previsto. O sea, sí es una figura súper antigua. Porque antes se heredaba, pero sin la figura del testamento. Así ¿no? es. Lo que sí te puedo decir es que llevamos 22 años con esto de septiembre, mes del testamento. Y pues bueno... Ya 22 años. 22 años. Ay, cómo empezó en envejeció el 2003. mes del testamento. Empezó en el 2003. Yo recuerdo el primer año que era Sí. así como, ¿qué? ¿Pero de qué se trata? sí, Pues un sí. descuento y ya pasaron 22 años. Y fíjate que precisamente a ello quiero enfocar un poquitito lo del día de hoy, porque sí hay mucha gente y debo entender, no nada más respeto, entiendo de sobremanera que hay mucha gente que dice, no sé en qué consiste un testamento, no sé cómo hacer un testamento. Pero además es muy respetable que Sí, muchos claro, no lo a ver, entendamos. pues es que no eres todólogo, Pues, punto. sí, claro. Pero para eso estamos quienes podemos ayudar y podemos colaborar para iluminar un poquitito estas mentes, ¿no? Y quitar esta oscuridad. A ver, número uno, cuando digo yo se va a septiembre, pero en el testamento es que septiembre no es el único mes para hacer testamento. Si realmente lo que quieres es enfocar en septiembre, ok, estás viendo septiembre descuento y hasta ahí. Y si tú lo que buscas es el descuento y tu notario, pues bueno, está saturadón, pues búscate otro. A ver, abiertamente, habemos varios que podemos estar trabajando en esto, ¿no? Si Porque hay tú- notarías que están saturadas. Sí, hasta donde sí, yo sé. sí, Entonces, sí. A ver, yo por busca- ejemplo yo abro mi agenda, la abro a mediados de agosto,
para ocupar la primera quincena, porque tradicionalmente dejamos todo para el último, entonces la segunda quincena está Ya llena. está llena. Yo el día 18, por ejemplo, recién entramos del hermoso puente de la semana pasada, saturé la agenda. O sea, se llena con mucha facilidad, porque ya quemaste los primeros lugares, padrísimo. Claro, y porque somos mucho de dejar todo al final, Así es la Ahora, verdad. si tú requieres un poquitito más de asesoría, pues entonces no te quedes nada más con lo que es el costo, búscale un poquitito más para adelante, siéntate y te puedes sentar a platicar varias veces. Acuérdate que todo esto que nosotros llamamos la asesoría sucesoria, la asesoría sucesoria es gratuita. Entonces, aprovecha que efectivamente tenemos esta gratuidad para hacer este tipo de actos, ¿no? Cosas que son pero muy importantes. No olvides lo que es la figura central de todo testamento, que es el heredero, no los legatarios. Los legatarios son cosa accesoria. Lo que siempre debe existir en un testamento es un heredero. No puede haber así, no debe haber un legatario si no hay un heredero. ¿Pueden ser la misma persona? Sí, pueden ser la misma persona. No puedo dejar puros legados. No existe eso. Okay, no sí existe, pero, o sea, es no la lo peor hagan. tontería. No lo hagan, Okay. no lo hagan. No es recomendable. ¿Por qué? Porque al no haber heredero, se tiene que abrir una sucesión intestamentaria. Oye, pero hay legados, pero falta el heredero. Entonces, y les si estás no hay dejando herederos, broncas a los hijos. Estás ¿Para armando, qué? estás dejando el completo. Sí, claro, si lo que queremos es dejar, bueno, por lo menos yo, todo lo más tranquilo y lo más claro posible. Sí, claro. Y a ver, si tú me dices, Hugo, Paco y Luis son los únicos legatarios, pues Hugo, Paco y Luis son tus herederos también. Déjalos como herederos y también los dejas como legatarios. El legado es algo que es accesorio, es algo adicional. No es que deba de existir, puede no existir un legado. Otra cosa, deja establecida también la premorición y la conmorición. Esto es, piensa que tu heredero puede faltar antes que tú, y no es por la edad, es por accidentes que también se puede dar. Venía ahorita en el camino escuchando que murió finalmente quien fuera alcalde o presidente municipal allá en San Pedro Garza García, o allá en Nuevo León. Digo, no, desconozco el municipio. En un ratito se fue este señor, pidió licencia por cuestiones de salud, se murió en un ratito. O sea, lo hemos visto aquí en Querétaro y en todos lados, ¿no? Sí, en se ve, las familias, un accidente, o sea, con mucha facilidad. un accidente de salud, un accidente de tránsito, un accidente de alcohol, un accidente cerebrovascular, qué sé yo. Otra, ubica que el albacea tiene derecho a cobrar un 2%. Piénsalo y platícalo con tu albacea. Oye, ¿estarías dispuesta a no cobrarlo porque quiero dejar lo mío a mis herederos? Entonces, eso tienes que platicarlo, eso tienes que plantearlo. ¿Y por qué no? Yo sí, por ejemplo, yo a mis clientes sí se los pongo en el testamento, que no tiene derecho a cobrar albacea. O sea, les adelanto el mensaje. ¿Cuándo tiene que haber albacea? Siempre. Siempre. Siempre, Okay. siempre. El albacea es el ejecutor de la voluntad del testador. Entonces, el albacea es un administrador. Y él dice, ¿qué dijo el testador? Que le entregara todo a Hugo, Paco, Luis. Ah, pues aquí está, Hugo, Paco, Luis, ahí te entrego. Por eso va a cobrar un 2%. Y aquí se me pues está prendiendo una lucecita. Me hizo favor tu papá de hacerme el testamento hace 35 años y dejé como albacea a una persona mayor hace 35 años, que ahorita pues ya le está pegando a los 90. Que a lo mejor ya ni existe, no sé si existe o no existe. Sí pero existe, pero ya muy viejita. Okay, ya me no. convendría cambiar el albacea. Sí, Para esto necesito hacer otro testamento. nuevo testamento. A ver, ¿qué pasa en caso concreto? El caso Amelia. Pero lo digo porque igual hay muchos casos. Sí, puso un albacea ya muy grande. Este albacea tira ahí los 90, vamos a darle 98 años para que se vea que va llegando el centenario. Puede ya no tener ni tantitas ganas de estar haciendo nada. ¿Qué sucede? Va a venir, vamos a pensar que Amelia se nos muere hoy. No se nos va a morir si no se nos acaba el programa, ¿eh? Uno nunca sabe. Nos quedamos sin audiencia, chavos. Hay que estar bien preparados. Pero sí, a ver, fallece. Sí. ¿Qué sucede? Los herederos podrían, junto con el albacea, decirle, oye, ¿quieres seguir siendo albacea? Y el albacea podría decir, no tengo ganas de seguir siendo albacea, perdón, no quisiera ser albacea. Cuando el albacea renuncia, o vamos a pensar que fallece y Amelia no alcanza a corregir su testamento, los herederos tienen que nombrar a un albacea. Okay. ¿Lo pueden hacer frente al notario? Sí, lo pueden hacer frente al notario. Acuérdense que el notario ya tramita sucesiones testamentarias o
sucesiones intestamentarias, esto es con testamento o sin testamento. ¿Lo pueden hacer no frente al notario? Que entre los hijos, Hugo, Paco y Luis, se pongan de acuerdo. Sí, pero lo tienen que formalizar frente al notario Okay. fuerzas. O lo hacen frente a un notario o se me van a un juzgado y lo hacen frente Y a un eso juez. puede pasar en el caso de que se muera el albacea o el que no quiera albacea, hacer... o los dos, o sea, que se muera el albacea y el... O que el albacea diga, no, el yo que no testó. tengo interés. A ver, yo sí he tenido gente de edad joven, tiene joven que toda dice, la razón. no quiero ser albacea. ¿Por qué? Porque no me interesa. No tengo ningún interés en esa asociación. Gracias por mi compadrito que se fijó en mí, pero no me interesa. Ya, punto. Otra figura que también hay que tomar en cuenta, piensen en la figura del tutor, quienes tienen menores de edad. La figura del tutor como quien decide por los menores, no quien los custodia. Son cosas diferentes. Ay, ¿a quién dejo como tutor de mis hijos? No, es que fulanito es un borrachín, fulanita es bien gritona, es bien fodonga. A ver, no es custodia. No te van a cuidar a tus hijos. No, por ahí no va. ¿Qué hace el La tutor? custodia. El tutor es... Me voy a regresar un poquitito a nuestras calificaciones de primaria. Firma del padre o tutor. Ahí está. Ese es el que representa al chiquillo. Se necesita permiso del padre o tutor para salir del país. Digo padre, señores, entiéndanmelo, padre, madre. ¿eh? Se necesita el permiso del padre o del tutor para salir del país. El tutor autoriza la salida del país. Se necesita un tutor para poder solicitar autorización para venta de bienes de menores cuando no hay quien ejerce la patria potestad. Ahí entra el tutor. Es un representante legal del menor, no es el que custodia al menor. Okay. Ayer tuve una cita con una señora, le dije, señora, permítame usar lo que me está usted preguntando para el programa de mañana, Amelia. Hasta incluso me dijo, oiga, ¿qué horas es? A las 9, tome nota. Entonces ya traemos un radio escucha más o un televidente más. Me decía la señora, oiga, estoy firmando mi testamento, pero como que no le salía, pero al final me dijo, ¿qué pasa con mis bienes? ¿Qué pasa? No pasa nada. Por eso, pero ya no puedo yo hacer nada con ellos. Señora, mientras usted no se muera, haga lo que quiera con sus triques, lo que quiera. Los bienes son de usted y esa es una creencia que lo traemos. La gente dice, chíspatelas, ya no puedo vender esta casa porque ya se la dejé a Hugo. Ya no puedo vender este terreno porque ya se lo dejé a Paco o a Luis. No, claro que puedes disponer. Esa es una. Y otra consulta que me hicieron, que hasta me mandaron un tríptico que pues, por ahí pongo entre comillas, requisitos para hacer testamento, dice un despacho, no es el mío, quiero aclararlo, tu credencial, tu acta, bla, 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 y si tienes más de 70 años, una constancia médica de que estás bien de tus facultades, perdón, pero 100% es no. A ver, para esto estoy yo soy el notario y no soy Dios, soy el notario que yo entrevisto a la persona. Si la persona está bien, ayer hizo un testamento una persona de 98 años conmigo, qué bruto, estaba súper cuerda la señora, claro, la llevaban en silla de ruedas, está bien, pues eso no le quita el que esté bien de sus facultades mentales. Sí, el asunto es estar bien de la Tengo azotea. una clienta que va a festejar el mes que entra 100 años de vida y está más lúcida que tú y yo juntos. ¿Por qué exigirle una constancia nomás porque tuvo 70 años? Yo tengo 61, en 9 meses ahí les caigo, 9 años más ahí les caigo con mi constancia. No, espérame, si Dios me da vida, espero estar cuerdo, y si no estoy cuerdo, pues ya mucho gusto, ¿no? Pero eso de que es un requisito, no es un requisito, definitivamente no. Capricho, capricho, prevención, prevención. Pero yo creo que yo como notario soy el primero que tengo que estar analizando si el cliente tiene o no tiene capacidad. Y el testador no se sienta amarrado con sus bienes. Puede disponer de sus bienes hasta antes de que expire definitivamente. O sea, puedes venderlos hasta estando en el lecho de muerte. Oye, para pagar mis curaciones, que se venda la casa, claro. se venda la casa. Se Así vende. es que pórtense bien. Sí, claro, sí, claro. Tenemos llamadas. ¿En Venga, qué sí. consisten los fideicomisos? Que sí es mejor que un testamento. Híjole, va a sonar como a pique con mis fiduciarios. A ver, respeto mucho la figura del fideicomiso, pero no siempre funciona en la figura en lugar de un testamento. No siempre. Hay condiciones y hay casos. Y un fideicomiso te lo podría recomendar, a lo mejor es una forma muy bonita para poder designar un patrimonio y destinarlo a un fin que es lícito y que está previsto claramente en ley. Entonces, tú en un fideicomiso destinas un patrimonio y dices, quiero que este patrimonio se destine para esto. Ya, pero un patrimonio interesante, si tú me dices, tengo una casa, 2 terrenos, No.
No, no lo hagas, te va a salir más caro. Seamos honestos, no, por ahí no va. Ok. Hola, buenos días. ¿Cada cuándo tiene que dar informes de la administración el tutor? Y si no lo hace, ¿a qué sería acreedor? No, no es acreedor a nada realmente. No, el tutor puede incluso no estar dando cuentas. A ver, yo debo actuar como buen padre de familia. No es un administrador, vamos. Y al administrador, pues rinde cuentas si se las pido, si no se las pido, pues no. Al tutor, oye, dime qué hiciste, si se lo pido, si no se lo pido, pues mucho gusto. Pero así que tenga por ley obligaciones, no, definitivamente no. No sintamos que es una prisión. Y una cosa más que también quiero dejar también claro, trata de ordenar el patrimonio, de enlistar tu patrimonio, no en el testamento. Y otra cosa que es muy importante es evita dejar mensajes no gratos en un testamento. Ay, sí, qué mal gusto. Hay gente que le da por dejar mensajes no muy bonitos en un testamento. ¿Y los pones? ¿Los tienes que Mira, poner? yo trato de evitarlos hasta decir basta. No me ha tocado ¿Cómo una qué? persona... Dame ideas, no es cierto. Sí hay uno que además está inscrito en registro público, lo vi, y es una señora que despotrica de su marido de una forma por demás... ¿Qué cosa? Sí, muy desagradable, muy Debió haber ido desagradable. a terapia. Habla muy mal de él. Entonces, habla mal hay de cosas ella, que no. además. Sí. 212-1100. Así es. El número telefónico. Y en redes sociales, Notarías 10 y 48, ahí estamos a sus órdenes. 125-30-58. Y el martes se acaba esto. Se acaba esto ya, a la de ya. Muchísimas gracias. Un placer. Y nosotros vamos a hacer una pausa, no nos tardamos nada, regresamos, estamos aquí en Confianza. Estamos de vuelta. Oscar Belmont es grafólogo y vamos a hablar de las adicciones y la grafología. ¿Cómo estás? Muy bien, Amalia, pues como siempre es un honor estar aquí. Amelia, perdón, ve nada más, vengo corriendo con un trafical tremendo, pero bueno, llegué así como los beisbolistas, ¿no? Qué bueno. Es un honor siempre estar aquí, Muchas un gusto gracias. platicar de temas siempre tan interesantes como el día de hoy. El día que de hoy hablamos está adicciones, muy bueno sí. el tema. Adicciones, ¿qué tiene que ver con la grafología? ¿O cómo puedes, a través de la grafología, identificar si alguien es propenso a tener una adicción o es adicto? Sí, fíjate que es muy fácil en la escritura, cuando tú ves una escritura sinuosa, o puede ser una persona que pueda tener Alzheimer o Parkinson, pues bueno, generalmente se da así. O una persona que está tomando medicamentos muy fuertes también, pero las personas que están teniendo alguna sustancia también se ve. ¿Cómo se ve? En una letra como sinuosa, como temblorosa. Ahí nos podemos dar cuenta, pero sobre todo nos vamos a dar cuenta en el número 4. El número 4, que hay que hacerlo bien. El número 4 hay que hacerlo incluso para la grafoterapia, sí, para sanar desde el inconsciente, así como el número 4 de los 4 fantásticos, ¿sí? O sea, vean el 4 de los 4 fantásticos, tienen que ser en un solo momento gráfico. ¿Qué significa? ¿En un solo movimiento? Ajá, sí. Y empieza de abajo, ¿verdad? Puedes empezar de así lo hacen, derecha a izquierda así debe o de ser. abajo, sí. Cualquiera de las dos formas, aquí el resultado es lo más importante, porque el número 4, así en un solo punto, habla de sabiduría. Y habla de sabiduría en conexión con los 4 elementos, con el presente, el pasado, el futuro, con mis pensamientos y con mis actos. Y si ¿sí? no lo hacemos de un solo... Sí. Por ejemplo, haz el pues tuyo. yo no lo hago. ¿No? ¿Cómo lo haces tú? Con 2 movimientos. Sí, así. Es que, no la mayoría, muchas personas lo hacen con 2 movimientos, pero la verdad lo mejor es hacerlo así. No, hombre, así no me va a salir nunca. Sí. Ay, esto sería lo correcto. Si usted lo hace así, no tiene problema de adicción. Exacto. Ahora, y vas a evitar y va a ayudar a que la persona minimice esa situación. ¿Qué pasa con el cerebro? Hay que entender muy bien cómo funciona el cerebro, cómo funciona nuestra mente. Y aquí en las adicciones, que es un tema que ha venido teniendo muchos problemas en nuestra sociedad, en nuestros jóvenes, es que nosotros detectemos bien. Hay unas mentes que son adictivas y mentes que no son adictivas. Por ejemplo, tú y yo vamos a tomar una copa, pero no somos alcohólicos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Las personas que tienen mente adictiva no es que sean adictos, tienen mente adictiva. Entonces, lo que hay que hacer es modificar y tratar de transformar la mente para que no sea una mente adictiva. ¿Cómo Exactamente. lo haces?
Lo haces a través de grafoterapia, o sea, el número 4 es algo bien importante. O sea, habría que hacer va a ayudar. muchas. Estarlo haciendo 21 veces en rojo todos los días. 21 veces en rojo esto va a ayudar. todos los días. Ok. Pero por supuesto que ponerse en manos de un profesional como un servidor. No, y sobre todo si ya tienes una adicción, no se te va a quitar haciendo el número 4. Exactamente, aunque lo hagas 2000 sí, veces. ayuda muchísimo y hay personas que sí puede impactar, pero obviamente hay que analizar otras situaciones, porque la mayoría de las personas llegan a consumir por algunos sucesos traumáticos de su vida, ¿sí? Entonces, y puede ser, ahora hay 20,000 adicciones que, bueno, no te puedes imaginar. Entonces, hay que ver la raíz y el momento y el motivo y la causa que hace que tú caigas constantemente en esas adicciones. Porque estamos hablando de adicciones, cada vez que hablamos de adicciones la gente piensa en las drogas, ¿sí? Pero hay muchas adicciones, o sea, hay adictos al deporte, adictos al sexo, adictos a la pornografía, adictos al trabajo, a las compras, o sea... Hay una adicción a las compras impresionante, y ahora que compras a través de internet. Hay un y de estas dato importante, plataformas, dicen que Querétaro está considerado entre los jóvenes uno de los estados de más consumo. ¿De droga? De adicción a las compras. ¿sí? Ah, las compras. Que de alguna manera pues es una adicción y tampoco es buena, porque hay personas que se viven... ¿Qué pasa cuando uno es adicto a las apuestas? Pues de momento que ahí embargó, pero hasta todo, ¿no? Y una persona adicta a las compras también constantemente está He escuchado, y no apostándole solamente todo. una persona, que me dicen, cuando me da insomnio, me pongo a comprar cosas en alguna de las plataformas. Sí. O sea, ¿cómo por qué? Compras lo que no necesitas, a lo mejor muy barato, no lo sé, a lo mejor para cuando te quede y bajes de peso, porque luego cometes muchos errores cuando vas a comprar con esa impulsividad. Y ese es el truco, ¿no? Que dicen, es que todo está muy barato, sí, pero ya le sumas y ya te salió un cuento, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. La sociedad siempre nos está presentando trampas en todo. Ahorita otra de las situaciones más graves es la adicción al azúcar, ¿no? Que no puede ser que, por ejemplo, un bebé nace y perdón por decir la marca y estar en contra de eso, pero ¿cómo que miel caro para el bebé? ¿Por qué le das azúcar a un bebé? Todavía se usa. Pues si no ese, hay otros sustitutos. Hay otros, sí. Y todos dicen, es que esta leche le gusta mucho, porque incluso tiene más azúcar. las aguas embotelladas tienen azúcar. O sea, tú dices, ya todo el tiempo te están, para que tú inconscientemente digas, me gusta más esta. Ni siquiera a lo mejor estás percibiendo el sabor. Las aguas embotelladas, qué manera de hacer negocio. Sí. Es impresionante y además, qué manera de contaminar. Sí. Hay personas que todo el día van a una tiendita y una botella de agua y otra y otra. Imagínate una empresa de 2,000 personas que nada más la mitad consuma una botella de algo. Al día. Estás hablando de 1,000 pets. O sea, es una contaminación al día, impresionante. De una empresa. Sí. ¿Cuántas hay? Y en el mundo, o sea, en muchas empresas ya, empresas de clase mundial, ahora lo que se ha hecho es tener filtros y que la persona tomen agua con agua filtrada, ¿sí? Es muchísimo más barato. Aparte, mucho más sano. ¿sí? Aún en las casas. Sí. Si tú pones un filtro que dices, ay, ves que me va a costar, sí, pero ¿cuánto te cuestan los garrafones simplemente? Sí, yo tengo un filtro en su casa, pago 270 pesos al mes y me van a cambiar cada 6 meses los filtros. Eso es un sistema de 3 filtros, es muy bueno. Y además, no te estás preocupando de cambiar el filtro. Y aparte, el agua embotellada te deshidrata, porque no tiene minerales, no tiene sales. Entonces, los purificadores lo único que hacen es quitarle pues toda la suciedad, las impurezas, pero dejar el agua tal como viene. ¿sí? No, y hay filtros muy buenos. Sí. Te ahorran muchísimo dinero. Digo, tú vas a Europa y sigues tomando agua de la bueno, pero el calle. agua de Europa no está tan contaminada en un hotel que la puedes tomar en todos lados. O en la calle. También ahí puedes tomar, Hay tomadores, claro. Pero también en muchos países, a excepción de México, la gente sigue tomando agua de la llave. Tendremos que analizar a qué somos adictos. Ajá, sí. Porque efectivamente pensamos en una adicción y te imaginas droga, alcohol, pero la verdad es que cada vez tenemos más adicciones. Exacto. Porque es un negocio finalmente. Exactamente, y la adicción ¿qué hace? Pues genera ansiedad. La gente no va de compras, no va al restaurante, no va al cine, no va al bar con las amigas, todo está generando ansiedad. Y luego, una adicción te lleva a consumir un producto o consumir una sustancia y te lleva a otras adicciones. Por eso es muy importante uno solo decir, ¿sabes qué? Espérame, ya compré mucho, ya fin de semana ya no más. Oye, aunque me vendas ahorita de 3 pesos, ya no compro, ya mi tarifa hoy de comprar, porque
tú eres la que solita tienes que tener una mente de control. Porque ese es el problema. Yo he escuchado a una persona que había estado 12 años sin tomar y luego dijo, me tomé una cerveza y la pude controlar muy bien. Sí, claro. Al día siguiente, 2 cervezas. Vean, la estoy controlando. Pues a la semana ya perdió el control. Efectivamente, ¿por qué? Porque su mente adictiva fue más débil que su mente consciente. Entonces, cuando tú tienes una mente que dices, a ver, espérame, oye, vamos a desayunar ahorita, Amelia, nos comimos 3 conchas. Y dices, no, ya 4, ya no, espérame, ¿no? Bueno, yo creo que ni 2, ¿no? Una, ¿no? Sí. O la compartimos. Sí, exactamente, 1 y media. Como Sí, que es la medida perfecta. Sí. Para no sentirte mal, además. Exacto. Pero dices, ya sabes que 2 no, ni 3. Dices, no, y ni siquiera es por el azúcar, es porque de plano no puedo contaminar así mi cuerpo de algo que sé que no debo comer en exceso, ¿sí? Pero para todo este tema de las adicciones, siento que tenemos que tener la mente consciente, la conciencia muy despierta. Claro. O sea, ser consciente de cuántas cucharadas o cuántas conchas me estoy comiendo. Ser consciente de cuántas cubas me estoy tomando. Sí, ahora tristemente Hazlo todo esto consciente. nace en la familia. Y nace en la familia porque la mayoría de las personas es un conflicto con papá o con mamá. Normalmente, conflicto de alcohol y de cigarro, por ejemplo, de esos, es conflicto con mamá. Ya cuando es cocaína, otro tipo de sustancias más fuertes, es conflicto con papá. Entonces llega un momento en que, por ejemplo, ¿cómo sano yo a un adicto? Pues primero tiene que sanar la relación con papá. Y sanar la relación con papá no es que vaya y se abrace y se bese con papá, es que él sea consciente de que ese papá realmente no le quiso hacer daño o se lo hizo. Porque a lo mejor ese papá ya ni existe, ¿no? Exactamente, o que tú como adulto, ¿no? Ayer le platicaba a alguien, oye, sí, tu papá es muy duro, etcétera, etcétera. Le digo, me gustaría que vieras una película de tu papá cuando era niño. Y cuando veas la película de tu papá cuando era niño vas a decir, híjole, no, pues la verdad es que, pues mis respetos para mi papá. Tiene su historia. Porque mi papá vivió esta historia y a mí me dio otra vida, ¿sí? Muy diferente. Entonces, a veces se nos olvida que nuestros padres también fueron niños y que también traen huella de abandono, huella de rechazo, huella de vergüenza, que son muy fuertes. Porque ni siquiera conocemos la historia de nuestros padres. Exactamente, porque tú dices, pues sí, estudié, tu abuelita eso, me castigaron 2, 3 cosas, pero esa es la situación en donde nosotros tenemos que conectar y hablar más con nuestros abuelos y con nuestros padres, porque conocer tu legado y conocer tu historia, de ahí nacemos nosotros. Es muy importante conocer todo. ¿En qué escuela estuvo tu mamá? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién eran sus maestros? Y ya, o sea, hay veces que te detienes y dicen, ¿por qué nos paramos aquí nuestros hijos? Porque les quería enseñar. Yo aquí estudié y miren, en ese salón de arriba y ahí yo me descalabré. O sea, todo eso de alguna manera te permite tener una identidad, porque nuestro pasado nos conforma de una identidad para que nosotros podamos tener más fuerza de nuestro ser y más fuerza de lo que verdaderamente somos, ¿sí? Óscar Belmont, si alguien quiere tener más información sobre grafología, que te llamen. Es el 442-274-3699, yo les contesto directamente. Y no se olviden que el 11 de octubre iniciamos el diplomado de grafología, un diplomado maravilloso que les cambia la vida. Vean los testimonios, todo es impresionante cómo las personas les cambia su vida amorosa, su forma de filosofía, su felicidad, todo su combo, la parte financiera, absolutamente es una transformación muy profunda de lo que es nuestra vida a través de un plan grafológico de desarrollo personal y de superación humana. Muchísimas gracias. Ahí los espero. Claro, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Nosotros vamos con Raúl Conde a ver qué nos dice el espacio, las estrellas, los planetas. Vamos con él. Me encantaría regalarles a cada uno una estrella, una galaxia, un planeta, pero pues sería difícil. Pero decidí en lugar de eso regalarles lluvias de estrellas. Con esa energía, carisma y amor, Julieta Fierro dedicó su vida a la investigación y divulgación de la ciencia. Yo de niña quería ser mamá de 12 hijos, cirquera y hada, porque había tantos males en el mundo. De grande, la investigadora del Instituto de Astronomía luchó por un mundo mejor a través de la física, la matemática y la química. Podemos
Hoy, el legado de Julieta sigue vivo en las múltiples generaciones en las que sembró su amor por la ciencia. Chicas y chicos, la ciencia vale la pena. Con su ejemplo, la integrante de la Academia Mexicana de la Lengua inspiró a una gran cantidad de niñas que hoy son científicas. ¿Y por qué queremos mujeres en la ciencia? Porque hay muchos problemas de las mujeres que no se han resuelto. No porque los hombres sean mala onda, pero no conocen nuestros problemas. De alguna manera, su presencia sigue y seguirá con nosotros, pues hoy ella es, como siempre supo que lo éramos todos, un puñado de polvo de estrellas. Raúl Conde, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, feliz y contento de estar aquí con ustedes y lamentablemente pues sí vamos a hablar de esta gran estrella que se nos acaba de ir, falleció Julieta Fierro, como ustedes escucharon y vieron en radio y televisión, una astrónoma, astrofísica mexicana que estuvo en Querétaro hace 15 días en el Hay Festival. Tuvimos la oportunidad de ir a verla en su conferencia y pues lamentablemente falleció, sí, el viernes pasado. Se apagó una gran estrella, o más bien se encendió la leyenda de una gran estrella mexicana. Que trabajó en la ciencia toda su vida. Así es, sí. Y pues lamentablemente sucedió esto, en algún momento tenía que pasar como a todo el mundo. Fíjate que muchas veces, queridos amigos, tiene que morir alguien de este tamaño para saber o conocer quién fue, qué hizo, por qué, de dónde la grandeza y sobre todo el legado que deja no solamente para la ciencia, sino para muchas niñas, como lo mencionaba, muchas mujeres que pues la tuvieron como un gran ejemplo, ¿no? También una mujer que apoyó a muchas mujeres y que hablaba bien de las mujeres. Sí, así es, una gran divulgadora científica que, bueno, tenía un gran amor a la ciencia, a los niños, a la comunicación, tenía programas de radio y televisión, en particular de Radio UNAM, donde ella trabajó muchos años. Egresada de la UNAM, tuvo la maestría de astrofísica, o sea, no cualquiera tiene ese grado. Una ¿no? maestría de astrofísica, espérame, primero platícame qué es astrofísica, para empezar, sí, claro. Un mujerón. Estudió física y luego la maestría en astrofísica y luego tuvo doctorados honoris causa por varias instituciones y desgraciadamente pues sí falleció. Fíjate que el año pasado estuvo aquí en Querétaro en el Hay Festival y recordarán, aquí lo comenté, yo fui a la conferencia, tuve la oportunidad de verla al final y por ahí tenemos una foto de ese encuentro que tuvimos hace un año. También le comenté que también era yo divulgador de astronomía, pero a nivel local, no nacional como ella. Bueno, encantada y nos entendimos muy bien, estuvimos platicando un momentito. Por ahí está la foto, ahorita la pone aquí producción. Y volvió para el Hay Festival de este año. Este año, hace unos cuantos días. Hace 15 días Sí. estuvo aquí. Y la volviste a ver. Y la volví a ver. En esta ocasión no pude platicar con ella, pero tuvimos la oportunidad de escuchar su conferencia maravillosa también, con muchos niños, muchos adultos, por supuesto. Y una cosa que nos llamó la atención, fue una niña como de unos 7, 8 años, vestida de astronauta, Guau. con un disfraz de astronauta, pues yo creo que casero, hecho por la mamá seguramente, y la niña con su casco como de piel, no, ni siquiera era una cosa rígida. Bueno, Julieta la invitó a subir al escenario y a otros niños, siempre hace eso hacía eso en sus conferencias, y muy divertido la presentación que tuvo. Y bueno, la gente encantada con esta niña que iba vestida de astronauta. En fin, que muy llamativa siempre sus conferencias, muy amena ella, muy amena, muy divertida. En esa semblanza que tuvimos al principio, ella estaba hablando creo que en la Cámara de Diputados y les dijo, no vengo a traerles otra cosa sino las estrellas, y les regaló un montón de estrellitas. Eso que aventó, así que se veía en las escenas, les dio una lluvia de estrellas, les dijo, les traigo una lluvia de estrellas. Bueno, maravillosa. ¿Qué es lo que tenemos finalmente, no? Así es. Ahí están las estrellas para el que las quiera ver o las pueda ver. Exacto. Bueno, aquí algunas imágenes para los amigos de radio, imágenes de Julieta Fierro en sus conferencias en diferentes lugares. Por todo el país estuvo dando conferencias, les repito, salía en radio y televisión. Gran comunicadora, gran astrónoma y bueno, pues tenemos una nueva estrella en el cielo mexicano de la ciencia, Julieta Fierro, fallecida a los 77 años.
Y bueno, deja un lugar... ¿A qué edad, perdón? 77. 77. Un lugar difícil de llenar, pero hay otras mujeres investigadoras, astrónomas. Porque ella impulsaba a otras mujeres. Sí, ¿no? fíjate que el año pasado que vino estuvo ella sola en su conferencia y en esta ocasión estuvo en una charla, no fue su conferencia habitual. En esta ocasión estuvo con otra astrónoma, Leticia Carigi, que también mexicana, y conversando con... Hay una señora de apellido Rosas que era parte del Hay Festival, de los organizadores. Bueno, estuvieron en una conversación también muy amena, platicando, y luego te digo, pues hicieron pasar a algunos niños al escenario, en fin. Muy interesante. Así que hay otras mujeres mexicanas que siguen el camino de la ciencia y en particular de la astronomía, como Leticia Carigi, y seguramente tendremos nuevas estrellas. Tal vez esa niña que iba de astronauta en 20, 30 años, claro, la tendremos como algo similar. Y un gran ejemplo, no solo para niñas, también para niños y para adultos igual. Entonces... esta foto es extraordinaria, ¿no? Vemos a Julieta Fierro, pues como si estuviera formando parte ya de esta cantidad de estrellas. Exactamente, sí, está viendo al cielo, se ve oscuro al fondo y unas lucecitas, y ella con los brazos sobre una mesa y reposando su cabeza sobre sus manos, viendo al cielo. Bueno, con una expresión, es una gran imagen, pero aparte una expresión de entre sorpresa y admiración y amor a todo lo que es la astronomía, que tendríamos que tener más respeto, ¿no? Y más conocimiento, que sí nos falta un poco, Raúl. Pues yo creo que a todos nos pasa que estamos tan metidos en la vida cotidiana, en la rutina, etcétera, que ya a veces en las noches lo que uno quiere es descansar y dormir. Claro. Y no hay tiempo para estar viendo las estrellas, pero un ratito que de vez en cuando las vean. Tampoco pero yo diario. Me refiero no solo a verlas, sino a meterte a estudiar un poco más de astronomía. Sí. O sea, no es un tema que muchos estemos inmiscuidos en el tema de la astronomía. Pues la mayoría de la gente no prefiere ver las estrellas de la televisión. El canal. Sí, no dije que canal, no, cada quien elige el suyo. Claro, claro. Que bueno, pues sí, a las estrellas podemos verlas todas las noches, pero rara vez las vemos todas las noches. O como decía José Luis Campos hace rato, que viniendo de la sierra a veces se para en donde no hay luz. Que es donde puedes apreciar las estrellas. Y las puedes apreciar mucho mejor, exactamente. En la sierra hay lugares, efectivamente. Yo también hice eso alguna vez, fíjate, yendo a la sierra de regreso. Hay lugares en las curvas, y está muy angosta la carretera, hay partes donde no se puede uno orillar, pero encuentras algún lugarcito por ahí y se ven increíbles las estrellas. Y la Vía Láctea, cosa que no se ve normalmente desde la ciudad, porque todo el resplandor nos quita esa visibilidad. Mientras menos luz artificial tenemos, bueno, pues más podemos disfrutar de las estrellas. Exactamente. Y es una maravilla. Pues los invitamos a que de vez en cuando, si salen al campo, si tienen oportunidad de Oye, acampar. ¿va a haber algún fenómeno próximamente? Ahorita estamos como apagadores. Pues más bien hubo antier, ya los habíamos avisado, era el eclipse de sol en Nueva Zelanda. Pero aquí no se vio, no, aquí nos quedaba un poco lejos, nos dijiste. Y además era mediodía, hora de Querétaro, y bueno, eso se ve de noche. Sí. Entonces, bueno, era medianoche allá en Nueva Zelanda y la Antártida. Los pingüinos nos reportan que se vio muy bien el eclipse. Eso fue antier. Y ayer fue el equinoccio, que creo que tenían dudas acerca del equinoccio, ¿no? Fíjate que sí, estábamos, Cristian Castillo y tu servidor, y yo decía que el equinoccio de primavera se ve en el hemisferio norte y el de otoño en el hemisferio sur. Corrígenos, por favor. Es que precisamente como es diferente en cada hemisferio, cada quien le llama como según lo que cada quien le pone el nombre. Es que, mira, a ver, el equinoccio, hay dos equinoccios, uno en marzo y otro en septiembre. Sí. Le llamamos equinoccio de primavera porque estamos en el hemisferio norte. Que es como el más famoso, ¿no? Sí, pero para nosotros. Pero para Sudamérica o Sudáfrica, toda esa zona, Australia, es el equinoccio de otoño. Porque están en otoño. Porque para ellos empieza el otoño, para nosotros empieza la primavera. Y luego al revés, ahorita en septiembre, el equinoccio de septiembre para nosotros es el de otoño, y para los que viven en el hemisferio sur es el de primavera. Entonces, ciertamente ayer, Cristian, te debo una disculpa pública, ayer entró
en México el equinoccio de otoño. Exacto. Ok, sí. Para no hacerse bolas, los astrónomos lo que hacen, que dicen el equinoccio de marzo o el equinoccio de septiembre. De septiembre. Para que no haya confusión. Oye, el equinoccio de otoño o de primavera, ¿dónde? ¿En el hemisferio norte o en el hemisferio sur? Entonces, para no hacerse bolas, mejor dicen el equinoccio de marzo y el equinoccio de septiembre. Y bueno, luego explicamos con más detalle cómo son los equinoccios y solsticios. Sí, con manzanita. Con manzanitas vamos a traer un globo terráqueo y le damos Ándale, vueltas le así damos para entender por qué el hemisferio norte está en una época, en una temporada del año, y por qué el hemisferio sur en la otra. Que es interesantísimo eso. Sí. Sí, se ve en primaria, pero la mayoría se le olvida. Pero o no entramos a la clase, ¿qué te digo? Nos dormimos. ¿Qué Bueno, entraste a la clase de comunicación y mira, sacaste 10. Bueno, cada quien sus gustos. Muchísimas gracias y que te escriban porque pues ahí estás activo en tu Sí, en un correo, electrónico. Electrónico, sí, es astronomiayastronáutica@gmail, con mucho gusto ahí con todas sus preguntas. Muchísimas gracias, Raúl Conde. Hasta la próxima. Nosotros hacemos una pausa, pero no se vayan, todavía hay más. Estamos aquí en Confianza. Estamos de vuelta. María Cristina Punaro está con nosotros, me da muchísimo gusto. Ella es terapeuta de lenguaje y aprendizaje. ¿Cómo estás, María Cristina? Un Bien, gustazo. Amela, gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar del cuento. Ya les decía al inicio del programa que a mí me parece que se crea una conexión maravillosa e indestructible cuando los papás, los abuelos, le leen un cuento al niño. ¿Qué pasa en la cabeza de un pequeñito cuando le lees un cuento? Bueno, mira, el cuento es, como bien dices, una maravilla. Todas mis terapias se basan en el cuento. Depende del paciente, depende de la necesidad. Pero bueno, empezamos con cuentos como los de rutinas, que son aquellos cuentos en los que los niños están familiarizados, o sea, la rutina del baño, la rutina de la comida, entonces, bien. Luego vienen los predecibles, que viene, por ejemplo, el cuento del lobo feroz, ¿no? Y el lobo sopló y sopló, y la siguiente, ¿qué crees que va a pasar? Pues sopló y sopló. Sí. ¿Y qué va a pasar? Sopló y sopló. Entonces el niño está ya prediciendo, ya sé lo que va a pasar. Después son los de pretender, ¿no? Jugar a la casita, al doctor, a la comidita, estas cosas. Ya luego vienen los cuentos que son con un pequeño problema, pero tienen mucha información, los dibujos, y entonces los niños van viendo que ya se va haciendo más complicada la situación. Luego vienen problemas ya más serios, con más problemas, menos información visual, y luego ya vienen los cuentos que ya son completamente fuera de lo familiar. Cuando un papá... Perdón, ¿esto depende de la edad del niño o del problema del niño? De las dos cosas, depende de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, con el cuento, como el lenguaje es un todo, lo vemos como un todo, sí. No estoy toda la sesión diciéndole pa, 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 pe, pe, pe. En cambio, si estoy todo el cuento, Pepe Zarigüeya quiere comer pastel y todo el tiempo le estoy recalcando, sí, explotando el fonema, entonces su cerebro va captando, cada vez que digamos eso, y entonces en casa tendrían que estar haciendo eso. Dile a papá que vamos a pedir pizza. Los papás se cansan, pero entonces el cerebro captando, cada vez que es ese, tengo que explotarlo. Y al rato, cada vez que es la S, tengo que alargarlo. Cada vez que es la claro, dependiendo cuál es el fonema que no puede decir el niño. Y con el cuento, además, me da la estructura narrativa que necesitamos. Sí. O sea, me está dando la presentación de problema, de los personajes, de un problema, un plan para resolver el problema y ver si el plan funcionó para conseguir la solución. Entonces, bueno, los cuentos son una maravilla. Esto nos ayuda muchísimo al lenguaje, al aprendizaje. Gracias al cuento puedes ver matemáticas, puedes ver problemas sociales. Por ejemplo, ahorita hay cuentos muy lindos también. También hay que ver qué tipo de cuentos. Sí, claro. Porque luego decimos, pues es un cuento y realmente no tiene lo que necesitamos para que nuestro niño pueda avanzar. Obviamente, entre más vemos al papá leer, el niño le da antojo de leer, ¿no? No hay como el ejemplo, definitivamente. Sí, entonces, claro. Bueno, si el papá, la hora del cuento, después de bañarme antes de dormir, o me bañaron en la mañana, llegó mi papá, nos vamos a dormir y me va a leer mi cuento, mi mamá. Pero independientemente, yo veo que mis papás están leyendo todo el tiempo, pues obviamente el niño va a querer leer. Y bueno, la lectura abre un mundo de posibilidades, o sea, de veras es magia, no hay como los cuentos, definitivamente. Empezamos con cuentos muy chiquitos, inclusive cantando, ¿no? No sé, el de Witchy Witchy Araña, ese es un cuentito,
pero lo estamos cantando, se lo estamos contando al niño. Entonces podemos aprovechar este tipo de cuentos no solamente a la hora de dormir, por ejemplo, sino en un trayecto largo en coche, ¿no? Qué bueno, esas canciones son todo un aprendizaje, dependiendo de la canción también. Exacto. Porque ahí te encargo. No, yo te cuento, mi papá es médico militar y luego nos cantamos unas canciones que no, qué onda, ya que las piensas dices, ¡ay, qué onda con mi papá, ¿no? Pero bueno, eran canciones que además ahorita las cantamos y las atesoras, sí, claro, con un amor supuesto. que es, ay, y te acuerdas con mis hermanas, ¿no? Es precioso. Que ya luego dices, no, bueno, la letra no era la mejor, no pero se las voy a dar a mis hijos. No, No ya se las canto después, pero son cosas muy bonitas. Entonces, si van a hacer un viaje, no solamente, bueno, ahorita desgraciadamente ya tenemos mucho tráfico, en el tráfico puedes irlo platicando. Todo eso es estimulación del lenguaje y aprendizaje. Parece que no, pero si yo voy en el tráfico calladita, vengo oyendo mi música o algo y mi hijo atrás y no tengo ninguna interacción, el niño no hay ninguna estimulación. Pero además es la oportunidad maravillosa de conocer qué hizo en la escuela, cómo le va y cómo se siente el niño. Claro. Y hay veces que, por ejemplo, son trayectos más grandes, como ir a algún estado de la República, y entonces vamos cantando este tipo de canciones, o contándoles un cuento, o los típicos juegos de yo empiezo, tú le sigues, tú continúas. Ese es buenísimo, me encanta. Y todos esos son cuentos que la imaginación vuela, entonces... Pero además los vuelve muy creativos, claro, ¿no? Claro. Ahí va el niño que está en el bosque y el otro dice que se perdió. Exacto. Y el otro que lo encontraron, ¿no? Claro. Van haciendo una mezcla y la creatividad pues va volando. Y después de eso se acuerda, porque la memoria también tiene un factor importante en eso. Entonces te fijas, la creatividad, la imaginación, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, porque entonces después vamos de regreso, ¿se acuerdan cómo iba el cuento que vimos cuando veníamos? Sí, ahora vamos a continuar. Entonces, espérate, a ver qué dijo mi papá, en qué nos quedamos, cómo estuvo. Entonces, todo eso ayuda a toda la parte cognitiva de los niños. ¿Sabes qué me encanta, María Cristina? Que nos des opciones, porque, bueno, hemos hablado hasta el cansancio, no pantallas hasta cierta edad, por favor. Bueno, ok, no pantallas, pero que sí. Exacto. Porque si todo es no, entonces el niño va a decir, ok, ya me quitaste el iPad o lo que sea, ahora dime con qué me entretengo. Mira, yo me acuerdo mucho cuando yo era niña y no había nada de esto. Por supuesto. Y entonces me acuerdo mucho que mis papás somos 6 hijas. Entonces imagínate llevarnos a un restaurante. 6 mujeres. ¡Qué maravilla! Imagínate llevarnos a un restaurante, ¿no? Entonces era de, pues ahí te llevamos el librito para colorear, el de las laberintos, serpientes y escaleras. Luego sopa de letras. Exacto, claro, todas estas cosas. Y luego, ahorita, bueno, mis hijos ya están grandes, pero cuando eran chicos, mis hijos siempre se sentaban, con todo y que tenían estos aparatos ya, era su libro. Ellos estaban leyendo libros, obviamente, de niños, ¿no? Y entonces, pues, había un señor que de hecho nos paró en el restaurante, quiero felicitarlos, esto que estoy viendo ya no se ve. Y yo, ay, sí, qué bonito, ¿no? Sí, qué bonito. Yo soy la mamá. Yo soy la mamá y esto es lo que me gusta. Y esto es lo que estamos ocasionando, ¿por qué? Porque los niños nos ven leer, ¿no? Y que luego lo comentamos, ¿no? O, este libro no es para niños, esto lo comento después, ¿no? O, oigan, quiero que lean este libro. Mi hijo de secundaria, mamá, tienes que leer este libro. Entonces era... ¡Qué maravilla! Intercambio. Sí, claro. Entonces, pero es el ejemplo. Definitivamente. Definitivamente es el ejemplo. Sí. No hay de otra. ¿Qué sí, qué no? ¿En qué me puedo fijar? ¿En qué me tengo que fijar? Me tendría que fijar para ver con qué libro empiezo con mis hijos, no sé, de 5 años, si ya se nos pasó la edad y no empezamos desde bebés, porque de bebés hay unos libros maravillosos. Exacto. De estos de plástico que pueden morder. Sí, de texturas. De texturas, claro. Mira, de 5 años yo ya diría que podrían, los que son predecibles. Que ellos, por ejemplo, el del lobo feroz y el de los 3 cochinitos, ¿no? 3 cochinitos querían construir para que ellos hagan terminaciones. Sus casas. ¿Okay? Entonces ya salió la K, para que digan bien las casas, ¿no? Y el lobo sopló y sopló. Y entonces los niños normalmente hacen esto. Cuando normalmente tienen que soplar por la nariz. Y entonces ayudarlos con ese cuento a... Y entonces tienen que tomar aire por la nariz y sacarlo por la boca, ¿no? O querían una casa fuerte y entonces hacen ellos así, ¿no? O sea, este tipo de interacción les ayuda mucho. Por ejemplo, el de Ricitos de Oro y los 3 ositos. Y entonces, ¿y qué pasó después, no? Entonces, y probaron la sopa y dijo, esta está muy caliente y esta está muy fría y esta estuvo perfecta. O la silla estaba muy dura y esta estaba muy suave y esta la
rompió. O sea, van haciendo esas terminaciones. Sí. Hay veces les pedimos a los papás, por ejemplo, en terapia, que repitan el cuento y lo repitan todas las noches, se los mando de tarea, ¿no? Pero además ellos mismos lo piden. La repetición. Exacto. Sí. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que tengan la seguridad de saber qué es lo que va a pasar después. Entonces ya sé qué pasa y no tengo problema, ¿no? Y entonces luego los papás, es que es lo mismo, Cristi. Sí, pero primero les ayuda a la parte cognitiva a saber qué es lo que va a pasar, a predecir, sí, a inferir, pero también les ayuda a hacer esas terminaciones. Y el día de mañana, el día que menos lo que pensemos, el niño ya con el dibujo nos puede contar el cuento, sin tener que leerlo, ¿no? ¿Cuándo es necesario llevar al niño a una terapia de lenguaje? Mira, cuando un niño a los 2 años no dice aproximadamente 50 palabras, que es lo que esperamos. 50 palabras a los 2 años. Ajá. Okay. Entonces ya tenemos un ligero retraso del lenguaje. Un niño de 4 años que no dice oraciones complejas, sencillas, sí, o sea, ya es necesario. Ya es súper necesario, ¿no? Un niño que no dice la R después de los 6 años. ¿Es la difícil? ¿Cuál es la R? R es la última que decimos. Hay niños que la dicen antes, no quiere decir que no la podamos decir, sí, pero se ha visto en estudios muy serios que los mexicanos lo decimos entre los 5 y los 6 años. Yo tengo un sobrino que su mamá rusa y entonces el niño me decía gracias a los 3 años. Sí, claro. ¿Cuántos años tienes? 3, ¿no? O sea, el niño, ¿no? Y yo, ay, canijo, tengo pacientes de 9 que no la dicen. Pero si a los 6 años ya no la dicen, ya no la van a decir, ya tiene que ir a terapia porque ya no la va a decir naturalmente. O sea, ya se quedan con el mal chip de decirla hombre, ¿no? O la arrastran, ¿no? Como francés. Exacto. O que empiezan a cefear. ¿Se logra decirla? Claro. Digo, he tenido pacientes de 39 años que les quitamos quitar sí, y que la digan bien. Entonces, bueno. ¿La siseada por qué es? ¿El sacar la lengua por qué? Mira, es porque no sabemos dónde es el punto de articulación del fonema, ¿sí? Entonces, es lo mismo decir sapo que sapo, ¿no? Pero yo lo oigo bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que después, cuando queremos otros fonemas, pues está mal el punto de articulación y entonces cuesta más trabajo. El caso es que con la F, igual van a terapia y si son constantes, se les quita muy rápido. Al principio, los niños, la mayoría de los niños cecean, sobre todo si tienen un familiar que cecea, ¿no? Que luego no nos damos cuenta porque pues lo vemos normal y ya de repente dices, ay, a ver quién cecea en mi casa. ¿Se hereda? No se hereda, pero lo estás aprendiendo todos los días. Lo estás oyendo diario, exacto, sobre todo si es el papá o la mamá. Exacto, claro, o la abuelita que lo cuida, sí, ¿no? Entonces, por supuesto que el niño va a aprender a cecear, ¿no? Hasta que y ya si le dices tiene un español en casa con mucha más razón. Exacto, con mucha más razón. Sí. Pero bueno, ya se le enseña cuál es el punto de articulación, trabajamos y se le quita sin ningún problema. Me encantó esto de a cualquier edad. Sí, sí, a cualquier Porque edad. a veces pensamos que pues no, ya el niño de 12, 13 años ya no está en edad, le va a dar pena ir a una sesión. A mí me ha llegado una señora, me llegó hace mucho tiempo que su hija se llama Regina. Y entonces ella le decía Regina. Pero ¿por qué le puso Regina? A ver, le hubiera puesto María, más fácil. María tampoco. Fue a terapia, las dos. Sí. Y las dos dijeron Regina, perfecto. ¿Y la niña decía Regina? La niña decía Regina. Sí, ¿cómo te llamas? Regina. No, se complicó gratis la señora. Exacto. Espero que no nos esté viendo, pero sí se complicó. Personas que quieran ponerse en contacto contigo, mamás, papás que tengan niños con problemas de lenguaje, miren, no es solamente que el niño hable bien o no, es el bullying que les van a hacer los canijos escuincles de alrededor, que, ay, dice la... ¿no? Sobre todo porque, mira, los niños son crueles por naturaleza. Así son. No es porque, ay, ese niño es buleador todo el tiempo. No, son crueles por naturaleza. Sí. Pero qué necesidad tenemos de dejar a nuestro hijo. Exacto. Entonces mejor ayudarlos. A algunos se les quita lo cruel y a otros no se nos quita. Exactamente. Entonces, mejor. ¿En dónde te encontramos? Estoy en Facebook, es Therapis MX con Y. Therapis MX. Y la página es www.therapis.com. Y bueno, está toda la información. Con Y. Con Y, sí, sin H y con Y, porque hay una con H que no soy yo. No eres tú. No soy yo. Ahí está. Exacto. Cristi Ponaro. Exacto. Muchísimas gracias, Cristi. Te agradecemos muchísimo. Estamos de vuelta. Gracias a todo el equipo, a todos mis compañeros que hacemos posible este trabajo, que es un verdadero placer para llevarlos a sus hogares.
sus trabajos, negocios, vehículos, donde nos vean, donde nos sigan, en las redes sociales también. Yo les agradezco muchísimo su paciencia y su constancia y espero verlos mañana en punto de 8:30 de la mañana para seguir platicando aquí como siempre lo hacemos. Muy en confianza. Lindo martes. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.